Podíamos tomarnos fotos y... Ahora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m, como siempre es un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue, hoy es viernes 3 de octubre y vamos con las noticias. Es un gusto saludarlos a quienes a esta hora están con nosotros en Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Comenzamos con noticia urgente desde los Estados Unidos, desde Nueva York. Comienzan a sentirse los efectos de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos en materia concreta. El gobierno del presidente Donald Trump acaba de hacer duras críticas a la implementación del acuerdo de paz con las FARC, a la política de paz total del presidente Gustavo Petro, y puso en duda la continuidad de su apoyo a la implementación y verificación de la misión de Naciones Unidas. Sebastián Martinelli. En el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la implementación del acuerdo de paz, Estados Unidos lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro y contra la misión de verificación en Colombia. El embajador estadounidense Michael Waltz afirmó que las políticas de seguridad del mandatario son irresponsables, carecen de planificación y han generado mayor violencia e inestabilidad en el país. También cuestionó las declaraciones del presidente Petro en las calles de Nueva York, cuando pidió a soldados estadounidenses desobedecer órdenes en el conflicto de Gaza, calificándolas de incendiarias. This rhetoric is an example of the broader, reckless and incendiary actions of the Colombian government. Washington también expresó preocupación por lo que calificaron como una politización de la paz y advirtieron que, al ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, podrían no respaldar la renovación de la misión de la ONU en Colombia, la cual vigilaría la implementación de las sanciones a los miembros de las FARC al considerar que se ha desviado de su mandato original. Además, Waltz condenó el asesinato del senador Miguel Uribe. Pidió mayor protección para líderes sociales y políticos y también solicitó al gobierno enfrentar con firmeza a los grupos narcoterroristas. Sebastián, y es que el punto es ese: Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y podría utilizarlo para que se acabara la misión de verificación de Naciones Unidas frente a la implementación del acuerdo de paz. De ese tamaño es la crisis que se está desatando a esta hora por cuenta de la tensión diplomática entre el presidente Trump y el presidente Gustavo Petro, que acaba de responder a esta noticia por redes sociales. Responde de nuevo con un duro mensaje, le pide al presidente Trump y a su administración no entrometerse en la política interna de Colombia. Lo que pasa es que Naciones Unidas, por el mandato del acuerdo, tiene la potestad de evaluar cómo va su implementación. Jessica Gutiérrez. Así es, muy buenas tardes. Es que el presidente Gustavo Petro acaba de responder la dura intervención de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que el embajador Michael Waltz cuestiona las políticas de seguridad de su gobierno y advirtió sobre un eventual retiro del apoyo a la misión de verificación de la ONU en Colombia. El mandatario, por medio de su cuenta la red social X, aseguró que, abro comillas, el Consejo de Seguridad, por declaración unilateral del Estado de Colombia, tutela solo el proceso de paz con las FARC que estamos cumpliendo. Le solicito respetuosamente al gobierno de Estados Unidos no entrometerse en la política interna de Colombia, cierro comillas. Y es que durante su pronunciamiento, Petro recordó que el Consejo de Seguridad solo acompaña a solicitud del Estado colombiano el proceso de paz con las FARC, el cual dijo se está cumpliendo. Asimismo, rechazó lo que calificó como una posición equivocada de Estados Unidos frente a temas como el narcotráfico, la trata de personas y ahora el proceso de paz. Ahí hay un cambio de postura del presidente Petro, quien hace unos meses decía que iba a ir a Naciones Unidas a denunciar que el Estado colombiano ha cumplido el acuerdo de paz con las FARC. Y hablando de la tensión diplomática entre Venezuela y Estados Unidos, atención, se confirma que acaba de ser impactada la quinta narcolancha que viajaba por el Mar Caribe rumbo a Estados Unidos por parte de la ofensiva militar del gobierno de Donald Trump. Juan Camilo Merlano desde Washington. Se trata de una nueva lancha que atacó los Estados Unidos en el Mar Caribe, en aguas internacionales, pero muy cerca a las costas venezolanas, según lo que informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien aseguró que 4 señalados narcoterroristas murieron durante este ataque, ya sumados a los anteriores serían en total 21
señalados terroristas o individuos que estaban traficando drogas en el Mar Caribe, los que han muerto por cuenta de las acciones de los Estados Unidos. Hay que destacar que esta medida se da en medio de muchas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, particularmente por el despliegue militar en el Mar Caribe, pero también por el memorando que envió el presidente Trump en las últimas horas al Congreso, declarando un conflicto armado no internacional con los carteles del narcotráfico. 1:06 en Colombia, las autoridades investigan el atentado del que fueron víctimas 4 dragoneantes del IMPEC esta madrugada en la puerta principal de la cárcel La Modelo de Bogotá. Uno de los guardias fue asesinado. Nicolás Rodríguez. Ricardo, buenas tardes. Sí, señor, 1:06 Los saludo desde las afueras de la cárcel La Modelo de Bogotá, donde a esta mañana a las 6:30 de la mañana se registró un atentado que dejó víctima a Miguel Muñoz Llano, el dragoneante que recibió más los impactos y que desafortunadamente falleció en la Clínica Colombia de aquí de la ciudad de Bogotá. De acuerdo con el relato de algunos testigos, hasta este punto llegaron 4 personas en 2 motocicletas y realizaron varios disparos que atentaron además y dejaron heridos a 3 personas que fueron trasladados a centros asistenciales. El audio que le vamos a presentar a continuación es de una comerciante que estaba en este sitio y vivió minutos antes lo que sucedió en este punto de Bogotá. Yo lo que vi fue muy poquito, por lo que como pues yo estaba de aquí hacia allá y allá habían carros, no se vio mucho lo que es, solamente que vimos fue que arrancaron los de las motos hacia arriba y pues ya empezó todo el mundo a correr y ya eso fue lo que vimos. ¿Y ambulancias vio acá? No, las ambulancias no, los heridos y eso los trasladaron en el mismo carro del IMPEC. No, Ricardo, se conoce la identidad de la persona que falleció, un joven de 26 años que llevaba 3 años trabajando con el IMPEC, como le comentaba Miguel Muñoz Llano. Sobre esto también el teniente coronel Daniel Gutiérrez confirmó que el IMPEC está de luto y además entregaron cifras importantes porque en lo corrido del año del 2025 se han presentado 3 atentados contra el IMPEC. El primero fue en Cali el 6 de junio, una granada que fue lanzada contra la cárcel Villahermosa de esta ciudad. El 25 de septiembre, hace poco, una granada en contra del director regional Guillermo González, y el de hoy, 3 de octubre, que cobra la vida de un dragoneante cuando cambiaba de turno en este punto la cárcel La Modelo de Bogotá. Y mientras tanto, la policía y el CTI evalúan los videos de las cámaras de seguridad para encontrar a los responsables de este atentado. Acaba de terminar un consejo de seguridad en la alcaldía de Bogotá. Kalila Peña. Ricardo, durante la mañana se llevó a cabo un consejo de seguridad en la Alcaldía Mayor de Bogotá con presencia de la Policía Metropolitana, Fiscalía Seccional, Brigada 13 y miembros del gabinete de la Administración Distrital. Lo que se sabe hasta ahora es que ya hay imágenes del atentado que están en custodia de la policía y el CTI, con las cuales avanzan las investigaciones para continuar con la búsqueda y el paradero de los responsables de este ataque en la cárcel La Modelo. Además, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, envió un mensaje asegurando que no van a retroceder ante la violencia. Esto dijo el ministro. Los violentos deben saber que el Estado responderá en el marco institucional con mucha firmeza para que este hecho no se quede en la impunidad y para evitar que en el futuro estos actos se sigan repitiendo. El ministro también envió un mensaje de solidaridad a la familia del dragoneante Miguel Muñoz, quien falleció en el ataque, y a los funcionarios que están siendo atendidos, pero que ya se encuentran fuera de peligro tras ser heridos en este hecho violento. Esta tarde el presidente Petro va a un evento público en el Parque Murillo Toro de Ibagué. Intentó el presidente agitar a sus bases diciendo que un joven chef, Cristian Montaño, había sido asesinado por petrista. A esta hora, la alcaldía de Ibagué lo desmiente. Murió por un paro respiratorio. Fernando González. Lo que sí está claro es que en medio de la exaltación, producto de una pelea, Cristian David Montaño sufrió un ataque respiratorio. Aunque se solicitó una ambulancia, esta nunca llegó y fue la Policía Metropolitana de Ibagué la que lo trasladó en un vehículo oficial hacia la Clínica Tolima. En Meridiano de Blue Radio, Liliana Ospina, Secretaría de Salud de la capital tolimense, entrega el primer balance oficial del deceso del chef. El paciente ingresa en paro cardiorrespiratorio. Los profesionales de la salud realizan la reanimación avanzada dentro de las instalaciones de esta clínica. Posteriormente, el paciente es estabilizado, llevado a toma de TAC de cráneo, donde se descartan presencia de hemorragias, fracturas.
pero también queremos contarles que el paciente presenta una inadecuada evolución clínica, más de 2 paros cardiorrespiratorios, ingresa a unidad de cuidado intensivo. En el examen físico no se evidencia en presencia de traumas, lesiones, laceraciones. Se espera el resultado de medicina legal para certificar que el deceso de Montaño se derivó producto de un infarto. Sufrió 2 paros respiratorios. Cristian Montaño no fue golpeado, no tenía contusiones, no tenía ningún tipo de lesión cerebral, como lo había sugerido el presidente Gustavo Petro. Cambiamos de tema y hablamos del juicio disciplinario al que fueron llamados 2 policías por parte de la Procuraduría por sus presuntos vínculos con el zar del contrabando, alias Papá Pitufo. Salima Feris. La decisión recae sobre el coronel en retiro Abdón Enrique Melo Ramírez y el mayor Peter Steven Nokua Henao tras la recopilación de testimonios, comunicaciones y publicaciones de prensa que hicieron parte de la investigación. Según la Procuraduría, entre septiembre y octubre de 2023, los 2 oficiales habrían recibido dinero y otros beneficios ligados a nombramientos dentro de la Policía Fiscal y Aduanera en las ciudades de Pereira y Cartagena tras una reunión sostenida con Diego Marín, alias Papá Pitufo. En el caso del mayor Nokua, quien para ese periodo era jefe de la División de Control Operativo en Cartagena, se le atribuye la presunta comisión de cohecho propio. Igualmente se ordenó su suspensión preventiva por 3 meses sin remuneración. Por su parte, al coronel retirado Melo, quien ejercía como jefe de la División de Control Operativo en Pereira, se le señala de haber incurrido en cohecho propio, igualmente considerado falta grave cuando se comete de manera dolosa. Esta sanción disciplinaria, según la Procuraduría, tiene aplicación inmediata y no admite ningún recurso. 1:12 p.m. Habló el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, en Barranquilla, de la polémica que se ha desatado por la petición del gobierno, que conminó prácticamente a los fondos privados de pensiones a que traslade 9 billones de pesos de cotización de los trabajadores de alto riesgo. Dice Duzán que esa plata no es para el Pilar Solidario porque ese dinero ya está asegurado. Crece la polémica, un tema técnico pero que es muy importante. Diana Ospino. Ricardo, el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, desde Barranquilla, indicó que la solicitud de traslado de 9 billones de pesos, que corresponden a cerca de 46.000 afiliados de alto riesgo que están en el régimen privado de pensión, nada tiene que ver con una financiación del Pilar Solidario ni con una crisis de Colpensiones, pues los recursos de la mesada están garantizados. Indicó que el único objetivo de este traslado es para garantizar que estos ciudadanos sí logren tener acceso a su pensión. Alguien dijo en un medio de comunicación, es que Colpensiones está en crisis, necesita los 9 billones de los de alto riesgo para resolver su crisis. No, nosotros tenemos la plata para pagar las pensiones de este año, tenemos el producto para el próximo. Lo que queremos es coger esos 9 billones que son de las gentes de alto riesgo que los han ahorrado para que no los vayan a perder. Duzán indicó además que los fondos privados tienen los ahorros de sus afiliados en bancos internacionales, por lo que solicitó que al realizar los traslados de los cotizantes de alto riesgo, esos 9 billones de pesos que tienen ahorrados los pasen en títulos valores. 1:14 y mientras tanto China sigue expandiendo su presencia y su influencia en América Latina. Acaba de incorporarse como miembro observador de la Comunidad Andina de Naciones. Eso puede leerse desde diferentes ópticas. Por supuesto que esto abre oportunidades hacia el mercado chino, aunque han bajado en 22% las exportaciones colombianas hacia ese país y hay muchas dudas sobre las condiciones en las que China está prestando dinero a los países de América Latina. Marcela Peña. Ricardo, así fue aprobado por los ministros de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Dijeron sí a la propuesta de la República Popular de China de ser miembro observador de la Comunidad Andina de Naciones. Esto le da la posibilidad a China de ser invitada con voz, pero sin voto, a las reuniones entre los 4 países. China, como usted bien menciona, se viene expandiendo en la región. Ya este año, por ejemplo, se inauguró el puerto de Chancay en Perú como parte de la Ruta de la Seda, de la iniciativa de la Franja y la Ruta, a la que se unió también Colombia en mayo pasado. Todo esto en medio, además, de la creciente tensión entre China y los Estados Unidos. Marcela, ¿tiene previsto salir en la semana de receso con su hija para algún lado? No me gustan las multitudes, entonces yo prefiero aprovechar que todo el mundo se va para que nos quede Bogotá para nosotras solitas. Es cierto, pero mucha gente piensa distinto a usted y aprovecha la semana de receso que comienza hoy
para salir a descansar. No todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Porque los niños y los muchachos salen a descansar, pero los papás seguimos trabajando. Sin embargo, usted no se imagina cómo están de llenos los aeropuertos, usted no se imagina cómo están de llenos las terminales de transporte. Mateo Candela. Con el inicio de la semana de receso escolar, el Ministerio de Transporte, en coordinación con la Aeronáutica Civil y la Policía Nacional, puso en marcha un plan integral para garantizar la seguridad y la movilidad en la red vial nacional. De acuerdo con las proyecciones oficiales, cerca de 1,9 millones de pasajeros viajarán en vuelos nacionales, lo que representa un aumento del 1% frente al 2024, mientras que en las carreteras se espera la movilización de más de 8 millones de personas, con especial flujo en los corredores que unen el centro del país con la costa caribe, el eje cafetero y los llanos orientales. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que se implementó un plan operativo para fortalecer la seguridad en las vías. Vamos a tener 1.093 operarios para atender 36 peajes, casi 3.000 personas de apoyo en vía y 70 personas en corredores estratégicos. Por su parte, el director de la Aeronáutica Civil, el general José Henry Pinto, presentó la campaña de seguridad aérea en alianza con la Policía Nacional para reforzar controles en aeropuertos y acompañar a los pasajeros en sus viajes. 1:17 p.m. Hablamos ahora de las noticias del mundo. Hablamos del atentado contra una sinagoga judía en el Reino Unido. Uno de los muertos fue alcanzado por balas de la policía. Hablamos de la primera mujer jefa de la iglesia anglicana en Inglaterra y de la prohibición del lenguaje inclusivo en El Salvador de Nayib Bukele. Las noticias del mundo, César Moreno. Buenas tardes, y empezamos en el Reino Unido porque allí la policía de Manchester admitió que uno de los 2 fallecidos en el atentado terrorista contra la sinagoga de Manchester, esto fue ayer, murió por los disparos de los agentes. Otro de los heridos también fue alcanzado accidentalmente por las balas de las fuerzas de seguridad. Los forenses confirmaron que el sospechoso abatido, Jihad al-Shami, no estaba en posesión de un arma de este tipo y los únicos disparos procedieron de los agentes al intentar evitar que el agresor entrara en la sinagoga y provocara daños mayores en la comunidad judía. Seguimos allí en el Reino Unido porque con 63 años, Sarah Mullally, ex enfermera, madre de 2 hijos y actual obispa de Londres, asume ahora por primera vez en la historia el rol de arzobispa designada de Canterbury. Será la número 106. La ceremonia en la Catedral de Canterbury, que la convertirá legalmente en arzobispa y jefa de la Iglesia de Inglaterra, se realizará en enero y se espera la presencia de miembros de la familia real. Y por último, aquí en el vecindario, el gobierno de El Salvador prohibió el uso del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos del país, una norma que incluye comunicaciones, materiales escolares como libros y circulares del Ministerio de Educación. La decisión de Nayib Bukele fue publicada en la red social X y prohíbe, según se lee el texto, palabras como amigue, compañere, niñe o cualquier otra deformación del idioma que aluda a la ideología de género y no será admitida en ninguna circunstancia en El Salvador. Muchas gracias, amigo César Moreno. 1:19 p.m. En deportes, de todo como en Botica Don Octavio. Tenemos el triunfo del América ante el Junior anoche por Copa Colombia. Tenemos el empate, los ecos del empate de Colombia ante Noruega por el Mundial Sub-20 y la jornada del fútbol del fin de semana. Octa, buenas tardes. Hola Richie, buenas tardes, el saludo para todos. Por supuesto también estaremos hablando de la selección Colombia de mayores que dio su convocatoria esta mañana para la doble fecha amistosa de octubre, también cómo va a arrancar la fecha del fútbol en Colombia y en el resto de lugares del mundo este fin de semana, también en el béisbol de las Grandes Ligas porque está por estrenarse José Quintana, el lanzador colombiano, y evidentemente todo eso hablaremos también de la Copa, de la victoria del América, del Mundial Juvenil, porque Colombia tiene el partido decisivo este día domingo, así que todo eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.